Ya, genial. Ya empezó a grabar. Em, ya, chévere. Bien, bueno chicos, primero quiero presentarme. Soy Mara Thaís Silva Solano. Este ciclo voy a dictar bioquímica. Y bueno, espero verlos en todas las sesiones, que no se vayan perdiendo por ahí. Y espero que aprendan bastante. A ver, en cuanto a lo que nos están preguntando por el chat, nos dice que si el sílabo de bioca es el mismo. Tengo entendido que sí. Les voy comentando un poco que son 13 temas en la primera parte que vamos a ver, que en realidad lo tenemos que hacer rápido porque como es ciclo de verano estamos avanzando bastante. Vamos a ver enzimas, ácidos nucleicos 1 y 2 y carbohidratos 1, 2 y 3. Ya, para el final viene proteínas 1 y 2, lípidos 1, 2 y 3, metabolismo en tejidos especializados y ya el último que es como un resumen de todo. ¿Ya? Más o menos es así el sílabo de este ciclo, chicos. El sílabo no se... Bueno, el ciclo pasado agregaron un tema nuevo, ¿ya? Que es el metabolismo en tejidos especializados, que para mi ciclo lo agregaron otro, ¿no? Pero después los temas son los mismos, porque bioquímica no ha cambiado ni de ciclo ni de nada en cuanto a eso. Ya, entonces vamos a empezar hablando sobre qué son las enzimas. ¿Ya, chicos? Si tienen alguna pregunta, prenden su micro normal o me escriben en el chat también. Estoy leyendo desde acá. Bueno, entonces hablando sobre qué son las enzimas, vamos a ver que las enzimas son algo como, a ver, si ustedes quisieran subir una montaña, o sea, si quisieran de aquí subir aquí, sería muy difícil subir por sí solos, ¿no? O sea, tendrían que agarrarse de piedritas o algo así. Pero, ¿qué pasaría si hubiese alguien acá arriba que los estuviese ayudando con una cuerda? Subirían mucho más rápido, ¿no? Ya, es algo así la función de una enzima. Lo que pasa es que, por ejemplo, tú comes hoy día, yo ahorita acabo de comer papaya, ¿ya? Comí un pedazo de papaya. Este llega a mi estómago. Y en mi estómago, o sea, la forma en la que mi cuerpo lo va a captar los nutrientes que tiene la papaya, o todo lo que le va a servir de la papaya, no es tan sencilla. Ya primero tiene que romperlo en partículas, luego tiene que ver, a ver, esto me sirve o no me sirve. Y para todo eso le va a ayudar las enzimas. Porque las enzimas lo que hacen es ayudar a que los procesos que vayan a hacer nuestro cuerpo sean más sencillos. ¿Ya? Las enzimas van a ser proteínas. Eso es importante que se lo sepan. No son lípidos, no son carbohidratos, no, son proteínas. No modifican la energía libre ni la constante de equilibrio. A ustedes en el examen no les van a preguntar qué es la energía libre o qué es la constante de equilibrio. Simplemente les van a decir que no modifican las enzimas. Y ustedes tienen que decir energía libre y constante de equilibrio. ¿Qué es la energía libre, Thais, o la constante de equilibrio? Imagínense que la energía libre fuese esta, la altura de esta montaña. Esa es la energía libre. Y que la constante de equilibrio sea el punto medio entre estas dos montañas. ¿Ya? Entonces, esta enzima que les dije que les va a ayudar a subir esta montaña, simplemente les está ayudando a subir. No está cambiando la altura de esta montaña. Simplemente les está ayudando a subir. Y esta constante de equilibrio es el punto en donde la reacción va a lograr estar en un equilibrio. Esta distancia, este punto medio que hay entre esta montaña y esta montaña, ¿va a cambiar la enzima? No, no la va a cambiar. Siempre va a seguir siendo el mismo. ¿Ya? Además, estas enzimas no se producen ni se consumen en el momento de la reacción. Es decir, que, por ejemplo, yo más adelante voy a explicar, pero si aquí tengo mi enzima que se une con un sustrato, al final me va a dar un producto. ¿Y solo me va a dar el producto, Thais?
No, me va a dar el producto más la enzima. La enzima ya convirtió al sustrato en un producto, pero ella no cambió, ella se quedó igual. Por eso decimos que no se consumen y tampoco se producen. Además son específicas, es decir, que van a atraer a sustratos, se van a unir a diferentes sustratos dependiendo el grado de especificidad. Por ejemplo, si yo tengo una enzima que es muy específica, es como si estuvieras en una relación, ¿cómo decirlo? Ya, como si estuvieras en una relación, ¿ya? Estás tú y tu enamorado, ¿ya? Tú y tu enamorado. Entonces, ustedes son muy específicos, o sea, solo ustedes dos. En cambio, la amistad no es tan específica, ¿no? Porque tú puedes tener muchos amigos, ¿ya? Eso entonces es el grado de especificidad. ¿Con quién te puedes unir? Si la enzima es muy específica, solo con uno. Si la enzima es poco específica, entonces puede unirse con varios. ¿Ya? Hay un grado de especificidad dependiendo de cada enzima. Además, actúan sobre un sustrato. El sustrato es al que lo van a modificar, lo van a cambiar, lo van a convertir en un producto. Y son activadas con cierto pH y cierta temperatura. El pH, por ejemplo, ya hemos visto en dato 1, ¿no? Viene acá al estómago, intestino. El estómago tiene un pH muy bajo, ¿no? O sea, es muy ácido. A nivel del estómago hay muy pocas enzimas que van a actuar, porque las enzimas prefieren un pH más básico alcalino. ¿Ya? No tan alcalino, básico, o sea, 7, más o menos por ahí. Pero eso no quiere decir que hay enzimas que no puedan trabajar en el estómago. De hecho, hay una enzima que se llama pepsina, que lo vamos a ver ya en el final, y esta pepsina está aquí, en el estómago. ¿Ya? Pero también tiene que haber otros factores en donde el pH sube y esta enzima pueda trabajar. ¿Ya, chicos? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la temperatura, hemos visto en química que las proteínas son, o sea, ya hemos dicho que las enzimas son proteínas. Y en química hemos visto que las proteínas son sensibles a la temperatura. Porque, ¿qué pasa si una proteína, por ejemplo, el huevo es proteína? ¿Qué pasa si yo pongo a hervir el huevo? ¿Qué pasa, chicos? Se va a desnaturalizar. Y ustedes me pueden decir, no, Thaís, pero ¿cómo me voy a comer el huevo crudo? ¿Me va a dar alguna enfermedad? No, no importa. Ya más adelante vamos a ver por qué es importante cocinar las proteínas. Pero si estamos hablando de enzimas, estas enzimas no pueden llegar a temperaturas muy altas porque se desnaturalizan y cuando se desnaturalizan ya no pueden cumplir su función como enzimas. ¿Ya? Por eso es importante que esta temperatura esté en el rango ideal para cada enzima. No tienen que, no sé, nadie va a venir y les va a preguntar, ¿a qué temperatura trabaja la pepsina? ¿A qué temperatura, a qué pH trabaja la pepsina? No, simplemente les van a decir, ¿qué hace que la pepsina pueda funcionar? Que esté en una temperatura y en un pH adecuado. Ya listo, con esto ya está. En cuanto a su clasificación, se clasifican en oxidorreductasas porque tienen una reacción redox, ¿no? De oxidación. Transferasas, porque su mismo nombre lo indica, transfieren grupos de átomos. Es decir, que si tú quieres pasar de esto a acá, quieres pasar a unos átomos, ya bacán. Entonces una transferasa lo va a cambiar. Hidrolasa, hidrólisis. Liasa, forma enlaces dobles. ¿Ya? La liasa va a formar enlaces dobles. Es como que lo une. Liasa de liar. Isomerasa, porque realiza la interconversión de isómeros. ¿Ya? Isomerasa, isómeros. Y la sintetasa, en bioquímica vamos a hablar de dos términos importantes, que son la síntesis y el catabolismo. La síntesis y el catabolismo.
Entonces, siempre que se acuerden de síntesis, se acuerdan de formar, ¿ya? De formar algo. Yo voy a sintetizar, no sé, pentosas, ¿ya? Entonces tú vas a formar pentosas. Entonces, ¿qué hacen las sintetasas? Van a unir dos compuestos, une esto más esto y forma algo más grande, lo va a formar, ¿ya? En cuanto al sitio activo de una enzima, el sitio activo va a ser donde va a llegar el sustrato. Ya hay dos hipótesis que lo vamos a ver más adelante. Una se llama la de la llave y cerradura y la otra es el encaje inducido. Esta es la llave y cerradura y esta es el encaje inducido. El sitio activo entonces es donde este sustrato se va a unir a la enzima. Ahí se unen. Ese es el lugar en donde se van a unir. Ese es su sitio activo. ¿Para qué, Thais? ¿Para qué se une la enzima? Como les dije, para formar un producto. Y ya les había dicho que la enzima se mantiene como enzima. O sea, la enzima no es que desaparezca o se va a perder o ya no va a estar. No, la enzima va a seguir siendo enzima. Simplemente lo que ha hecho es modificar el sustrato y convertirlo en un producto. En cuanto a la especificidad enzimática, ya les decía, ¿no? Son como una pareja y amigos. De hecho, hay enzimas que son más específicas y hay otras que son menos específicas. En realidad va a depender, ya va a depender. ¿Cuáles son las más específicas? ¿Cuáles son las menos específicas? No les van a preguntar, no se preocupen. En cuanto, listo. ¿Hasta ahí se entendió qué son las enzimas, chicos? Ya, genial. En cuanto a las holoenzimas son un tipo de enzimas, pero un tanto diferentes, ya un tanto diferentes. Es como cuando ustedes quieren estar siempre con una persona. Ya algo así son las holoenzimas. Las holoenzimas van a estar compuestas por dos cosas, por una apoenzima y por un cofactor. La apoenzima es una proteína, porque es como una enzima, es una enzima, pero ¿qué pasa? Es como si esta estuviese inactiva. Y para activarse o para que cumpla su función, necesita de un cofactor, ¿ya? Necesita que esta coenzima se una con un cofactor para recién formar el producto. Si esta coenzima está solita, no va a poder formar producto. Si el cofactor está solito, no va a poder hacer nada. Ambos se necesitan, ¿ya? Es como una relación de dependencia, algo así. Este cofactor puede ser orgánico o inorgánico. Inorgánico como los iones metálicos y orgánico como las coenzimas. ¿Qué es una coenzima, Thais? No entiendo. Una coenzima es, un ejemplo claro de coenzima es una vitamina, ¿ya? Siempre. Acuérdense que una coenzima, una vitamina, ya está. Porque ese es el ejemplo más común de una coenzima. Tiene un bajo peso molecular, son termoestables y se unen a la coenzima en el sitio activo. ¿Cómo así, Thais? ¿Pero en el sitio activo no venía el sustrato? Sí, pero miren. Necesita unirse este cofactor para que recién pueda unirse el sustrato. Si no, no se puede unir el sustrato. Esto no podría encajar aquí, le faltaría un pedazo. Y ese pedazo es el cofactor. Entonces ahí recién se puede formar el producto. Además, la especificidad depende de la apoenzima, no de la coenzima. La especificidad depende de la apoenzima, únicamente de la apoenzima. ¿Ya? La coenzima no tiene nada que ver. Y la coenzima se va a unir a la apoenzima dependiendo. Puede ser por enlaces muy fuertes, como los enlaces covalentes, o por interacciones débiles, como los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Como los puentes de hidrógeno. Listo. Ahora, Thais, ¿qué son unas isoenzimas? El ejemplo claro de una isoenzima es la creatinquinasa. La creatinquinasa. Esta creatinquinasa tiene dos formas, o sea, tiene dos subunidades, que es la M y es la B. Y dependiendo a cómo estas estén en una cadena, van a estar en diferentes partes de nuestro cuerpo.
Aquí dice que las isoenzimas tienen la misma actividad enzimática, es decir, que todas estas formas distintas van a hacer lo mismo. ¿Pero en qué puede cambiar? ¿En qué puede cambiar? Un momentito, chicos, por favor. Ya. Ya, entonces, como les estaba diciendo, estas isoenzimas van a hacer lo mismo, ya van a tener la misma actividad enzimática, van a, pero en diferente, dime Armando, creo que nos está compartiendo mi parte. Ah, sí, eso iba a decir que nos estaba compartiendo. Sí, y ahora sí. Ya, entonces, como les estaba diciendo, la creatinquinasa, dependiendo su forma, porque tiene dos subunidades, va a tener diferente tipo de velocidad de reacción, ¿no? Algunas pueden ser más rápidas, otras más lentas y así. Pero estas múltiples formas de enzimas van a diferenciarse en su estructura primaria. ¿Y cuál es la estructura primaria de una proteína? Es la cadena. Es una cadena. Y en este caso una cadena de subunidades. Entonces, por ejemplo, para el músculo esquelético y para el corazón, ahí va a haber una cadena de M, de la subunidad M. Toda subunidad M. Listo. Para el músculo esquelético y en el corazón también va a haber MB. MB. Pero ya se están dando cuenta que no es la misma cadena, está cambiando. Entonces, eso es lo que es una isoenzima. Su estructura primaria, es decir, la cadena, no es la misma. Pero la función que cumple, la actividad que cumple, al final sí, van a formar el mismo producto con el mismo sustrato. ¿Ya? En cuanto a las enzimas interconvertibles, esta es la forma de llamar forma activa e inactiva de una enzima. ¿Ya? La forma activa e inactiva. ¿Qué pasa? Ejemplo claro, fosforilasa. La fosforilasa tiene dos formas definidas, una que es la fosforilasa B y otra que es la fosforilasa A. Fosforilasa A es cuando está activo y puede formar un producto. Y fosforilasa B cuando está inactivo y no puede formar un producto. Cada una es necesaria para cierto tipo de cosas. ¿Ya? Por ejemplo, si tu cuerpo necesita esta fosforilasa B para realizar cierto tipo para obtener cierto producto, entonces lo activa. Pero cuando ya no es necesario, lo inactiva. ¿Por quién se inactiva y por quién se activa esta fosforilasa? Se activa por la quinasa y se inactiva por la fosfatasa. ¿Qué pasa para que esta fosforilasa se active? Se fosforila, ¿ya? Va a tener una modificación en su cadena de aminoácidos. Esta quinasa lo que va a hacer es que junto con este adenín trifosfato, este es trifosfato, o sea, tiene 3, y este ADP es difosfato, quiere decir que este trifosfato le donó un fosfato a la fosforilasa y la activó, y por lo tanto se convierte en un ADP. ¿Qué pasa para que se inactive? Viene una fosfatasa
Esta fosfatasa le quita un fosfato y la inactiva. Y ya está. Eso es lo que hace tu cuerpo. Si lo necesita, usa una quinasa y ATP. Si no lo necesita, una fosfatasa y elimina un fosfato. ¿Hasta ahí se ha entendido, chicos? Ya. Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a ver la concentración de sustrato y enzimas. La concentración de sustrato, por ejemplo, tú debes comer una papa, ¿ya? Una papa. Pero tú, eso está claro, pero tú decidiste hoy día comer 10 papas. Ya, entonces ese va a ser tu sustrato, la papa. Es un ejemplo. La papa no puede ser un sustrato. Bueno, aquí. La cosa es que hoy decidiste comer 10 papas. Entonces, la concentración de sustrato ha ido aumentando. Pero la cantidad de tus enzimas sigue siendo la misma, ¿no? O sea, que si tú tienes 5 enzimas para catabolizar la papa, entonces no quiere decir que si te comes 10, entonces va a haber 10, ¿entiendes? O va a subir a 20 enzimas. No, la cantidad de enzimas va a seguir siendo la misma siempre. ¿Y Thais, qué pasa si yo no tengo ninguna enzima? Entonces nunca vas a tener esa enzima, ya está. Es así, chicos, o sea, la cantidad de enzima no va a crecer. Por eso es que, por ejemplo, los intolerantes a la lactosa siempre son intolerantes a la lactosa, porque no se está formando esa enzima. ¿Ya? Entonces, esta enzima va a estar ahí siempre. Ahora, si tú te comes una papa, entonces todas estas enzimas, por ejemplo, estas son las partículas de papa. Hay 5 también. Entonces, cada enzima se está uniendo a un sustrato. Cada enzima a un sustrato. De hecho, chicos, una enzima no solo se une a un sustrato, sino a varios. Ya, en este ejemplo vamos a poner que una a un sustrato. Entonces, la velocidad va aumentando. Si acá está una partícula, ya se une con esta. Si le pones 2, se une con esta. Si le pones 3, con esta. Si le pones 4, con esta. Si le pones 5, con esta. Ya. ¿Y qué pasa si yo tengo más? Más, porque hoy día me comí más papa. Ya. Ya no va a crecer esa velocidad. Va a ir constante. ¿Por qué, Thais? Si se puede unir con mis otras enzimas. Porque tus enzimas ya están ocupadas. Y todas estas ya no se pueden unir. Entonces la velocidad se va a mantener constante. A esa velocidad constante la llamamos velocidad máxima. Es la velocidad máxima a la que puede llegar una reacción. Pero cuando estaban haciendo un experimento y querían saber cuál es la velocidad máxima de una enzima y no sé qué, dijeron, pero es mucho, ¿no? O sea, esta velocidad máxima para hallarlo es bastante complicado. Nos vamos a tardar bastante. Entonces crearon la KM. ¿Qué es la KM? La mitad de la velocidad máxima. Está por aquí. Aquí está mi KM. Listo. Es la mitad de la velocidad máxima. ¿Ya? Eso en cuanto a la concentración de sustrato en sí. Ahora, vamos a ver las hipótesis sobre... Y hay algunas formulitas que no se las tienen que aprender, de hecho, porque no vienen, pero que son importantes, ¿ya? Como la hipótesis de Michael y Menten, que es la hipótesis de aproximación al equilibrio, que te dice que la enzima y el sustrato se van a unir y van a formar ES, o también se le llama CES, que se le conoce como complejo enzima-sustrato. Y nos dice que la enzima, el sustrato y el complejo van a estar en equilibrio, ya, en equilibrio. Por eso es que se llama la hipótesis de la aproximación al equilibrio. Siempre cuando escuchen estos nombres, acuérdense de equilibrio. También tenemos otra hipótesis de Briggs y Halden, que es la hipótesis del estado estable. Nos dice que la formación, lo voy a hacer con esta misma imagen, ¿ya? Nos dice que para que se forme este complejo enzima-sustrato, esta velocidad que estuvo aquí es la misma con la que se va a formar el producto. ¿Ya? Va a ser la misma.
Hay una ecuación que es la de Michaelis-Menten, que es esta. Ya saben que esto es velocidad máxima, esto es mitad de velocidad máxima, este es sustrato, concentración de sustrato, y eso es todo lo que deben saber, porque quizás en su examen les pregunten, en la ecuación de Michaelis-Menten es igual a velocidad máxima por concentración de sustrato sobre mitad de la velocidad máxima más concentración de sustrato, sí, es verdadero, ¿ya? Más o menos un poco de memoria en cuanto a esto, pero no es tan preguntado y no les van a dar un ejercicio para hacerlo, ¿ya? Esta ecuación tampoco. Esto sí es importante. Los factores que afectan a Km y a la velocidad máxima. Va a ser la naturaleza del sustrato, pH, ya saben, el pH es importante, la temperatura también, y la concentración de la enzima, ¿ya? Pero la concentración de la enzima no afecta a Km, solo afecta a la velocidad máxima. Eso lo tienen que saber, ¿ya? Porque en el examen les puede venir factores que afectan a Km y a velocidad máxima. Naturaleza del sustrato, valor de pH del medio de reacción, temperatura y concentración de enzima. Este sería falso, ¿no? Si les ponen marca la opción incorrecta, marcarían esta. ¿Por qué? Porque esta no afecta a Km y a velocidad máxima. Tienen que especificar que solo va a afectar a la velocidad máxima. ¿Ya? En cuanto a la importancia del valor de Km, esto no es tan importante, pero es importante porque el Km es importante porque te ayuda a establecer más o menos cuál es el sustrato intracelular, no solo el sustrato, también la concentración de enzima, te ayuda a comparar enzimas, no te dice esta enzima es más rápida que esta es más rápida que esta y así. Ya, para eso sirve Km en realidad. Bien, ahora vamos a hablar sobre inhibición enzimática. Algo que quiero que quede claro hoy es que inhibición e inactivación son términos distintos, ¿ya? Son términos distintos. Inhibición quiere decir que la actividad de la enzima está disminuyendo, ¿ya? Es como cuando tú estás corriendo y de pronto te inhibes y te cansas y vas corriendo más lento. En cambio, inactivación es cuando ya te cansaste tanto que te sientas, algo así. O sea, ya no estás haciendo nada, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre la inhibición enzimática. Esta puede ser reversible o irreversible. Reversible porque puede volver a su forma normal, es decir, puede volver a subir su actividad enzimática. Irreversible cuando ya no se puede. En cuanto a irreversible, siempre acuérdense de los medicamentos, ¿ya? De los medicamentos. Porque los medicamentos tienden a hacer una inhibición enzimática irreversible. En cambio, la reversible lo hace tu propio cuerpo, ¿ya? Este cuadrito es muy importante que se lo aprendan, que la inhibición competitiva no le hace nada a la velocidad máxima, pero incrementa la velocidad media. La no competitiva disminuye la velocidad máxima, pero no le hace nada a Km. Y la competitiva disminuye ambos, ¿ya? Disminuye ambos. También otra cosa que quiero aclarar es que si bien es cierto, yo les he dicho que Km es la mitad de velocidad máxima y quizás lo coloquen así, no quiere decir que matemáticamente sea así. O sea, que si te dicen velocidad máxima es igual a 20, entonces tú puedes decir que Km es 10. No. Es un término que se utiliza, ¿ya? Yo te puedo decir B max sobre 2, porque quiere decir mitad de velocidad máxima, pero no es así, ¿ya? No es así. Es un término que se utiliza, pero no es así. O sea, no, si en el examen te dicen Km matemáticamente es el valor de la velocidad máxima entre 2, falso, ¿ya? Es falso. En cuanto a la inhibición irreversible, esta puede ser por dos cosas, por unión por afinidad o por activado por la enzima, que se les llama los sustratos suicidas. Unión por afinidad nos dice que el inhibidor se va a unir a la enzima por enlaces covalentes. Yo ya les había dicho que los enlaces covalentes son muy fuertes,
muy fuertes. Y por eso la unión va a ser permanente y va a bloquear a toda la actividad de la enzima. Pero más interesante son los sustratos suicidas. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando alguien está diseñando un medicamento, va a tener esta forma, ¿ya? Esta va a ser la enzima y entonces van a tener que diseñar un medicamento que sea así. ¿Para qué? Para que tu enzima piense que este medicamento es el sustrato. Va a pensar que es el sustrato y se van a unir. Una vez que este sustrato llegó, bueno, este sustrato no, este medicamento que tiene forma de sustrato se une, se va a unir por enlaces covalentes y se va a unir tan fuerte que le va a decir, ya no nos podemos separar. ¿Ya? Entonces, es así que la enzima se suicida, ¿no? Por ella misma, porque ella pensó que este era su sustrato, pero en realidad era un medicamento. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Para poder avanzar. Ya, gracias. Bien, en cuanto a la activación enzimática, inhibición, activación, ¿no? Una vez que ya no se quiere inhibir, entonces se va a activar a la enzima. Eso quiere decir que su actividad enzimática, su actividad catalítica va a aumentar. Esta activación puede ser esencial o no esencial. Esencial cuando es indispensable, cuando lo requiere la enzima sí o sí. Si no hay esta activación, no puede funcionar. En cambio, no esencial quiere decir que puede, como no puede. O sea, puede que sí, que normal esté ahí el activador, ¿no? Y que lo active y que activa la enzima, pero puede que no esté y normal, la enzima va a seguir funcionando. Aquí están los efectos de la temperatura, lo que les estaba diciendo, ¿no? La temperatura en realidad es buena, o sea, que la temperatura suba es buena para la enzima. ¿Por qué? Porque va a llegar aquí a un tope, o sea, va a ir subiendo esta temperatura, porque a la enzima tampoco le gusta el frío, ya no le gusta el frío. Pero esta enzima le gusta el calor, ¿no? Porque tu cuerpo, tú tienes calor. Entonces, para que funcione, obviamente necesita estar a esa temperatura. Entonces tú va aumentando la temperatura y tu enzima se va poniendo feliz, más feliz y llega así a estar muy feliz, porque puede trabajar mejor. Pero va a llegar un punto, como nosotros que estamos ahorita en verano, que ya el calor te sofoca, o sea, ya no te alegra, te sofoca. Entonces, para esta enzima va a ser igual. Cuando ya pasa de la temperatura ideal para esta enzima, que ya es cuando llega, incluso miren, o sea, es altísima ya la temperatura crítica, que es de 50 a 60, tu enzima ya está poniéndose mal, se está sofocando, ¿no? Ya no le gusta el calor. Y llega a un punto de 50 a 60 grados centígrados que le llamamos temperatura crítica, porque es el momento en el que tu enzima se va a desnaturalizar, ya no va a funcionar, se va a desmayar, ¿ya? En cuanto a los metales, ustedes pueden decir, ¿hay metales? No, todos los metales no le ayudan a mis enzimas, todos son malos y no sé qué. En realidad, hay algunos que sí son malos para tu cuerpo, como el plomo, como el mercurio, pero hay otros que no, que ayudan. Por ejemplo, el calcio a veces inhibe algunas de tus enzimas, pero otras veces aumenta la actividad de tus enzimas, las ayuda. Pero sí es verdad que hay algunos otros metales que van a inhibir completamente muchas enzimas. Y luego estas se van a poner tristes porque ya no van a poder trabajar. En cuanto al pH, ya lo había explicado. Generalmente la mayoría trabaja en un pH óptimo, que es neutro. Y muy pocas también en alcalino o en ácido. ¿Ya? En cuanto... esto ya les había explicado. Las hipótesis de llave y cerradura y de encaje inducido. Llave y cerradura, esta hipótesis nos dice, porque en realidad no se sabe, o sea, siguen siendo hipótesis. Nos dice que el sustrato va a encajar perfectamente con tu enzima y que son como un rompecabezas. En cambio, el encaje inducido te dice que no, que tu enzima y tu sustrato van a modificarse, se van a ajustar mutuamente en la reacción.
¿ya? Es como una pareja que te dice, para que esto funcione, ambos tenemos que cambiar, ¿ya? Algo así se dice en la enzima y el sustrato. Para que esto funcione, se pueda formar el producto, entonces ambos tenemos que cambiar. Eso es lo que plantea la hipótesis de encaje inducido. Bien, ¿hasta ahí se ha entendido, chicos? Ya, genial. Gracias. En cuanto a las enzimas alostéricas, estas van a estar constituidas por varias cadenas polipeptídicas, tienen más de un sitio activo. ¿Sabes por qué tienen más de un sitio activo? Porque ahora vamos a ver que estas enzimas alostéricas van a ser inducibles. ¿Qué quiere decir inducibles? Que necesita haber algo que le diga trabaja o algo que le diga no trabaja. Y a esto se le va a llamar efectores alostéricos. Estos efectores alostéricos pueden ser activadores, que le dicen trabaja, o inhibidores, que le dicen no te necesitamos, ya no trabajes. ¿Ya? Y tiene más de un sitio activo porque esta enzima, creo que por acá hay una, ya, esta enzima tiene un lugar donde va a llegar su efector, que puede ser positivo o inactivo, no importa, pero va a tener un lugar específico para que llegue este efector y otro donde va a llegar el sustrato. Es decir, que si aquí llega el sustrato, tiene que haber alguien que le diga trabaja. Por ejemplo, en este caso le está diciendo trabaja, ya entonces va a formar un producto. Y como este inhibidor le está diciendo que no trabaje, entonces no forma el producto. ¿Ya? Y estas enzimas alostéricas son muy importantes porque las vamos a ver cuando veamos las vías metabólicas, ¿ya? Cuando veamos las vías metabólicas, como la glucólisis, como el ciclo de las pentosas y todas las demás, vamos a ver que es importante estas enzimas alostéricas porque si no, no hubiese un control, ¿ya? Ahora, estas enzimas alostéricas también tienen modelos, no hay dos, que es la de Monod y esta, que es el modelo secuencial. Bueno, en ambos, en lo que coinciden, es que estas enzimas alostéricas tienen dos formas. Una que es la TT, una que es la TT y otra que es la RR. La TT es la forma en la que va a tener poca afinidad del sustrato, no se va a unir, no va a formar el producto. Es como cuando tienes poca batería social, no quieres hablar con nadie y así, ¿ya? En cambio, la forma RR es la forma en la que hay mayor afinidad, cuando ya estás en tu momento sociable, que quieres hablar con muchas personas, y esas personas van a ser los sustratos, ¿ya? Y este modelo de Monod, en lo que se diferencia es que te dice que esta forma TT a esta forma RR cambian así, de frente. O sea, soy TT, soy RR. En cambio, el modelo secuencial te dice que no, que el proceso en el cambio para que se vaya de la forma TT a RR o de RR a TT es más lento. Ya necesita pasar por un proceso intermedio, en donde este TT se tiene que convertir en TR y finalmente en RR. Y este RR se convierte en TR y finalmente en TT. Algo así. Simplemente el que cambia es esto. ¿Ya? Esto del centro. En cuanto a los moduladores alostéricos, como ya les había dicho, se van a unir en sitios distintos al del sustrato y que los moduladores positivos obviamente van a estabilizar la forma en la que va a trabajar tu enzima, ¿no? Que es la forma RR. En cambio, los negativos estabilizan la forma en la que, o sea, no hay necesidad de trabajar. Estabilizan la forma TT. Y como tiene diferente lugar, o sea, diferente lugar, acá está uno para el sustrato y aquí otro para el efector, no están compitiendo, ¿no? Cuando hablábamos de, por ejemplo, la inhibición competitiva, era porque el sustrato y el inhibidor compiten por llegar al mismo lugar, como una carrera. En cambio, esto no. Aquí, como cada uno tiene su lugar, como cuando tú vas a la universidad y bueno, hay tantas sillas que te puedes sentar en la que tú quieras, entonces
todos van a tener su silla, ¿no? Aquí el sustrato tiene su lugar, el efector tiene su lugar, y no están compitiendo por quién llega primero. Bien, esta parte nos dice que nos habla sobre la regulación. La regulación bueno, o sea, vamos a hablar de dos tipos de regulación, tanto de la eficiencia, bueno, ambos dicen eficiencia. Bueno, vamos a hablar de la eficiencia, ¿ya? De la regulación de la eficiencia. Un momentito. Ay, recién me llegan los mensajes que me estaban enviando, chicos, perdón. Ya. Cuando tú tienes, por ejemplo, nos dice que hay una baja concentración de sustrato. Aquí yo tengo un sustrato, aquí tengo otro sustrato. Y miren, solo hay 2 sustratos y hay 5 enzimas. Entonces la velocidad va a ser rápida, ¿ya? Va a ser rápida porque este sustrato se une aquí con esta enzima, ese sustrato viene y se une con esta enzima y los otros se quedan esperando más sustratos. Mientras la concentración va aumentando, como les había dicho, la curva ya no es tan empinada, sino que se vuelve así, constante. Porque imagínense, aquí solo había 2, ya, y estas quedaron vacías. Sube la concentración del sustrato. Ahora hay, borren esto, a ver, ya. Ahora hay 5. Se unieron aquí en estos espacios, se unieron. Ya bacán, se unieron. ¿Y qué pasa si hay 20? Ya miren, ya no pueden entrar en otras enzimas. Ya no se puede. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos se van a quedar ahí, esperando su turno. Por lo tanto, ya la velocidad no va a aumentar. Ya. Eso es todo, chicos, en cuanto a la clase teórica de hoy. ¿Les ha quedado claro para pasar a unas preguntitas? Ya, voy a asumir entonces que ha quedado claro. Lo que les quería comentar es que en bioquímica está partido en 3, en teoría, en práctica y en seminario. Ya, bueno, la teoría, ya saben, se evalúa por parcial final. La práctica, tienen que hacer un informe escrito ahí con el experimento que hayan hecho en clase. Y seminario no es como en los otros cursos. No van a tener que exponer, no van a tener que, bueno, exponer, ¿no? Porque en los otros cursos exponía. En este caso, el doctor les va a dar 20 preguntas, a veces más, a veces menos, que ustedes ya tienen que ir habiéndolo estudiado para que en clase el profesor te pregunte y tú lo puedas responder. Claramente sin ayuda de hojas, sin ayuda de tu celular, ni nada, ¿ya? En algunas preguntas, por ejemplo, que se dieron en el seminario pasado, de cuando yo le estaba llevando, o sea, el ciclo pasado, era ¿cuáles son los aspectos generales de la regulación del metabolismo? En este caso, la regulación del metabolismo se da por enzimas, especialmente las enzimas alostéricas, ¿ya? Como les decía, las enzimas alostéricas van a tener inhibidores y activadores que lo hacen que pueda haber una regulación. O sea, que por ejemplo, si ya se formó mucho producto, entonces tu cuerpo le dice, ya no necesito más de este producto, ya no trabajes, y le pone un inhibidor. Y tu enzima dice, bueno, ok, ya no trabajo entonces, ya no formo más producto, está bien. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante las enzimas alostéricas. La siguiente pregunta es ¿por qué existen en el plasma enzimas de localización intracelular? Las enzimas de localización intracelular, como dice intracelular, deberían estar dentro de la célula, ¿no? Y como hemos visto en biología, estas enzimas
lo que va a pasar es que cuando una célula muere, ya sea por apoptosis o porque haya algún daño dentro de la célula y esta murió, lo que había dentro de la célula se va a ir saliendo, ¿no? Es como si tuvieras una bolsa de plástico con agua y lo picas y entonces el agua va a empezar a salir. Así es tu célula. Tu célula va a empezar a sacar, ¿no?, todo lo que tenía dentro. Parte de eso, o sea, organelas y todo que no nos interesa ahora, son las enzimas. O sea, las enzimas que estaban dentro de tu célula, como esta ha sufrido un daño, entonces también van a salir. ¿Ya? Esto pasa, por ejemplo, en el infarto de miocardio, en donde una parte de tus células, de las células de tu corazón, han muerto. Entonces, como han muerto, las enzimas están saliendo. De hecho, pues, las enzimas se van saliendo, ¿no? Y estas enzimas, como son del corazón, van a ser las CPK, ¿no? Las creatinquinasa. Y esta enzima es muy importante porque le va a permitir a los médicos ayudar con el seguimiento del paciente, ¿ya? Porque esta enzima va a aumentar a nivel del plasma mientras van pasando las horas, hasta las 12 horas. Pero ya una vez pasadas las 12 horas, esta enzima debería disminuir. Entonces, para el próximo análisis que se le haga al paciente, entonces ya no debería haber tanta cantidad de esta enzima en el plasma. Entonces, si ya no hay tanta, quiere decir que tu paciente está mejorando. Pero si aún hay bastante, quiere decir que tu paciente no está mejorando, ¿no? Y tendrías que ver algo. Entonces, esta enzima es muy importante para evaluar cómo es que sigue tu paciente, ¿no? Para ver cómo va avanzando en su recuperación. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo. No sé si tienen alguna duda. Estas son las preguntitas que deberían estar en su pretest y posttest. ¿Me esperan un segundito, por favor? Que voy a compartirles el pretest. Si tienen alguna duda, me la pueden decir ahora, chicos. Así aclaramos algún punto y no se van con la duda. ¿Ya?
Ya chicos, este es... Sorry, ya estoy teniendo unos problemas para compartir el Forms. Por esta vez, solo por esta clase, les voy a pasar por WhatsApp. ¿Ya chicos? Pero vamos a resolver unas preguntas que están aquí. A ver. Ya, para ya terminar la clase. Dice, ¿cuál es la diferencia principal entre una isoenzima y una holoenzima? ¿Qué era la isoenzima, chicos? Isoenzima, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Eso viene de misma, ¿no? O sea, es la enzima que va a hacer la misma reacción catalítica. La diferencia es que no tiene la misma forma, ¿ya? No tiene la misma estructura. La diferencia con una holoenzima es que la holoenzima va a ser una enzima que necesita un cofactor, ¿no? O sea, va a ser una poenzima más un cofactor. Entonces, en cuanto a las alternativas, nos dice, ¿las isoenzimas son proteínas simples? Bueno, sí son proteínas, pero no son proteínas simples, ¿no? Porque no es una sola cadena. Mientras que las holoenzimas son complejos de proteínas y ácidos nucleicos, encima nos dice, o sea, ácidos nucleicos. En ningún momento se ha dicho que una enzima es un ácido nucleico, simplemente es una proteína. Entonces, esta no es. Ay, ya, esta no es. Las enzimas solo funcionan en condiciones ácidas, mientras que las holoenzimas en cualquier pH. Ninguno, ¿no? O sea, de hecho, ambas funcionan en un pH óptimo, ya sea generalmente
neutro, ¿no? Generalmente neutro. Entonces, esta tampoco. Las isoenzimas son enzimas inactivas. Las isoenzimas no son inactivas, simplemente son una forma diferente. Mientras que las holoenzimas son siempre activas. No, porque las holoenzimas, de hecho, para que se, bueno, sí son activas, pero no quiere decir que las isoenzimas sean inactivas, ¿no? Entonces, estas no. Entonces, esta sería nuestra respuesta de que las isoenzimas son variantes de una enzima que catalizan la misma reacción, mientras que las enzimas son una enzima que se va a activar con su cofactor. ¿Qué efecto tiene la inhibición acompetitiva sobre la constante de Michaelis, que es la de Km, y la velocidad máxima B max? ¿Cuál es, chicos? Nos dice inhibición acompetitiva. ¿Disminuyen ambas? Sí, disminuye ambas, ¿no? Esta sería la B. Muy bien, gracias. La 4 nos dice, ¿cómo afecta la presencia de iones metálicos como el plomo a la actividad enzimática? ¿Qué hace el plomo en la actividad enzimática, chicos? Inhibe la actividad enzimática. Inhibe la actividad enzimática. ¿Qué caracteriza a las enzimas alostéricas en comparación con las enzimas no alostéricas? Que tienen varios sitios activos y que se pueden regular. Sí, tienen diferentes sitios activos y se pueden regular, ¿no? ¿Por quién se regulan, chicos? ¿Qué es lo que hace que se regulen? ¿Cómo se les llama? Efectores, ¿no? Efectores. Pueden ser positivos o negativos. ¿Por qué se incrementa en el plasma los niveles de CPK en el infarto de miocardio? Porque se libera el CPK. Porque, porque las células musculares dañadas liberan el CPK al plasma, ¿no? Esta sería la respuesta. Bien, chicos, entonces, si no tienen ninguna duda, hasta aquí ha llegado la clase. Me despido de todos ustedes y les deseo que puedan descansar bien. Y disculpen la hora, sino que siento que a esta hora ya todos estamos en nuestra casa, entonces ya es más sencillo que podamos hacer las clases. ¿Ya, chicos?